Un aplauso para Alejandro. Qué gusto verte de nuevo, Alejandro. Qué bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Fernando. Yo hace un momentito comentaba con Fernando que silencio, por favor. Que la verdad que tenemos un pasado común en la radio musical y echando cuentas, hace de esto 30 años. Yo tenía 18, ha llovido bastante y echando la vista atrás no solo ha pasado mucho tiempo, sino que también podemos decir que la música ha cambiado mucho y yo creo que podemos decirlo a esta hora y en este ambiente. Desde mi punto de vista era mucho mejor antes que ahora. Ahora tenemos a los niños con el jodido reggaetón, pero algo habremos hecho mal en esta generación porque yo creo que todo ha cambiado Alejandro, mucho. como te oigan tus hijos, igual no piensan lo mismo, Bueno, al final es lo que hay. Oye, nada, encantado de veros por aquí, de daros la bienvenida a esta primera edición de los premios Que. El Grupo Mercados compró el diario Que hace 1 año y medio. Lo compramos en aquel momento compramos la cabecera con 170.000 lectores y hoy, 1 año y medio más tarde, tenemos la suerte de que ya 2.770.000 personas leen el Que, lo que nos llena de satisfacción. Queremos vincular este periódico mucho al mundo de la cultura, del cine, de la moda, de la música, mucho a todo tipo de movimientos y también mucho a Madrid, porque creemos que es una marca que tiene mucho arraigo. Y hoy vamos a dar 7 premios merecidísimos todos, pero el objeto final, al margen de los premios y de agradecer a determinadas personas su labor durante este año, es pasar un buen rato, tomar una copa, olvidarnos un poquito del COVID, que yo creo que falta nos hace el poder relajarnos y después de 2 años que han sido complicados, poder pasar esta noche juntos. A lo largo del año, en junio, también entregaremos otros premios que son muy distintos a estos, que son los premios de Mercados, que es un evento institucional que aprovecho de deciros que estaréis todos invitados y que será a finales de junio y que es otro tipo de evento porque hoy es una entrega de premios, pero sobre todo lo que es una fiesta. Una fiesta en un momento convulso a nivel informativo porque llevamos unos años raros desde el COVID a los cambios políticos que estamos viviendo en esta última semana que van ocurriendo minuto a minuto hasta, bueno, esta noche, por surrealista que parezca, una guerra, una invasión de un país, de Ucrania, por parte de un tipo que yo creo que algún tornillo le debe faltar porque es algo que no creíamos que íbamos a poder vivir a estas alturas en Europa. Ha habido muchas noticias, pero a mí me gustaría destacar quizá una que ocurrió ayer mismo. Ayer, hoy, en esta fiesta, debería acompañarnos una persona que era un gran amigo, que falleció ayer por sorpresa con 54 años, que era Juan Pablo Colmenarejo. Juan Pablo iba a estar hoy con nosotros. Yo tuve la suerte de colaborar todos los martes en la linterna de la COPE con Juan Pablo durante muchos años. Se ha ido tristemente y se ha ido con 54 años tan solo de edad, y era un hombre de radio como Fernando, era un gran tipo, una gran persona y Juan Pablo, estés donde estés, muchas gracias y espero que te vaya bonito porque es realmente tremendo lo que ha pasado. Y finalmente, no quitaros más tiempo, agradecer al equipo de Mercados, agradecer sobre todo al equipo de Mercados que ha estado involucrado en que hoy vayamos a pasar una noche que yo espero que disfrutéis mucho, a Ricardo Ducazcal, a María Delso, a Elena Osborne, que nos han ayudado en el día a día de montar esta fiesta, pero también a toda la gente de producción, de audiovisual, a los periodistas, a todos que nos habéis echado una mano para intentar que esta noche sea una noche especial y una noche divertida. También agradecer a los secretos, que en cuanto acabe la entrega de premios van a estar con nosotros y nos van a dar un concierto que yo creo que también, por la especial situación, yo creo que todo el mundo, además todo el mundo está comentando lo mismo, todo el mundo tenía ganas de salir, ganas de moverse y ganas de hacer cosas y es un lujo poder contar con ellos y tenerlos aquí esta noche. A Estrella Damm, que patrocina estos premios, por aquí están Fede y no sé si ha venido también Alejandro, muchas gracias por vuestra colaboración. Y también a nuestro alcalde, si me permitís, a José Luis Martínez Almeida, porque, que ha venido hace un momentito, está por aquí José Luis, yo te quería decir una cosa. José Luis,
Yo sé que has tenido semanas más tranquilas y semanas mejores, ¿eh? Y especialmente por ese momento, por ese motivo, yo te quiero dar especialmente las gracias porque hubiera sido mucho más fácil y seguro que mucha gente hubiera estado tentada a borrarse una noche como esta y tú nos vas a acompañar. Y eso dice mucho de ti como persona, como alcalde y como amigo. Muchísimas gracias, José Luis. Y ya para finalizar, sin quitaros más tiempo, daros las gracias a todos por vuestra presencia. Espero que pasemos una noche divertida. Los premiados, como os digo, merecidísimos todos y espero que disfrutemos la velada. Muchas gracias y bienvenidos a esta primera edición de los Premios Que Madrid. Buenas noches. Gracias, Alejandro.